Gloria a Dios, mis amados hermanos y amigos, bendiciones. Estamos una vez más acá para continuar con la lectura del libro escrito por el apóstol Sergio Enríquez, Probando a los apóstoles del tercer milenio. Ya se encuentra en la página de YouTube el primer tema, como lo que es el prólogo y la introducción. En esta oportunidad vamos a darle lectura al primer capítulo, el cual lleva por título Dimensiones apostólicas. Dimensión. Dimensión en geometría es el espacio tal como lo conocemos en tridimensional. Para definir el volumen de un cuerpo se necesitan tres medidas, dimensiones: longitud, anchura y altura. Dimensión: cada una de las magnitudes en que se mide un cuerpo, largo, ancho y altura. Este concepto secular lo usa el Señor para abrirnos el panorama y para entender que cuando hablamos de dimensiones apostólicas estamos poniendo referencia a las medidas que un apóstol debería tener. Esto también ayuda a comprender las diferentes funciones del ministerio apostólico y el por qué unos apóstoles se mueven de forma distinta a otros. Y aún nos da la herramienta para poder probar a los que se dicen ser apóstoles como lo hacían los de Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. El mundo físico es tridimensional. Al espiritual se agrega una medida para evaluar la magnitud de sus elementos. Efesios capítulo 3, versículo 18. Seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Antes de entrar en la explicación de los versos bíblicos, hay que explicar que estas dimensiones hablan de lo siguiente: largo, recorrido ministerial; ancho, expansión ministerial; altura, madurez espiritual; profundidad, revelación de la palabra. Deberíamos de preguntarnos cada vez que tengamos duda respecto a algún ministerio: ¿de dónde salió? ¿Quién lo engendró? ¿Cuál ha sido su conducta? ¿Cuánto tiempo lleva ministrando? Y ahí estaríamos midiendo la dimensión llamada longitud. También deberíamos preguntarnos acerca de su influencia, área que cubre, iglesias fundadas. Y ahí estaríamos midiendo la dimensión llamada anchura. También es importante que veamos su mansedumbre, humildad, ética, criterio, visión, y ello nos estaría dando las medidas de la dimensión llamada altura. El Señor Jesús le dijo a Pedro: boga mar adentro. Sin lugar a dudas, las profundidades en la palabra son importantísimas según un ministerio apostólico. El apóstol debe fundamentar, corregir y enseñar basado en la profundidad del conocimiento doctrinal. Esa es su medida dimensional llamada profundidad. La iglesia tiene la obligación de probar a todo espíritu si es de Dios, primera de Juan capítulo 4 versículo 1, y de medir y ser medidos, como lo vemos en Apocalipsis capítulo 11 versículo 1. Me fue dada una caña de medir semejante a una vara, y alguien dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran. Ahora bien, existe un verso muy famoso que nos habla de las dimensiones, Efesios capítulo 3 versículos 17 y 19, que dice: de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, longitud, altura, profundidad, y de conocer el amor de Cristo. Lo que está diciendo Pablo en esta epístola es más o menos lo siguiente: arraigados y cimentados en amor, comprenderéis las dimensiones y el amor de Cristo. ¿Cuáles son las dimensiones? ¿A qué se refiere
cuando leemos a qué se refiere el Señor, seguramente nos vamos a hacer una idea cuando leamos el resto de la epístola bajo esta perspectiva, porque cada vez que se habla de medidas está íntimamente ligado a construcción o edificación. Y en Efesios capítulo 2 versículo 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces estas dimensiones tienen que ver con lo apostólico y lo profético. Para saber acerca de las dimensiones apostólicas, necesario es que midamos bíblicamente, y eso solo lo podemos hacer leyendo los versos en los cuales Dios nos habla de medidas de esta naturaleza, y no hay otro objeto en la Biblia que esté ligado a longitud, anchura, altura y profundidad tan claramente como el arca de Noé. Génesis capítulo 6 versículo 15: de esta manera harás el arca, 300 codos la longitud, 50 codos la anchura y 30 codos la altura. Génesis capítulo 7 versículo 20: 15 codos por encima subieron las aguas después que los montes habían sido cubiertos. Profundidad: 300 codos el largo, 30 codos la altura, 50 codos el ancho y 15 codos la profundidad. Aplicar a las 4 magnitudes del arca el significado bíblico de los números nos proporciona un modelo de medidas ideales de las dimensiones apostólicas y su significado. La longitud, 300. Este número tiene un significado impresionante en la Biblia. Si analizamos cada vez que se habla de él, nos haremos una idea de lo que Dios nos dice. 300 años caminó Enoc con Dios y el Señor se lo llevó para que no viera muerte. Así que una de las cosas que nos deja ver este número es el recorrido, dónde empezó, en dónde termina. Pero aún más, la palabra del Señor nos dice: por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Entendemos que la dimensión de longitud o largo espiritualmente hablando es 300, significa fe. Y al hablar de fe necesariamente tenemos que analizar las obras de la fe de cada ministerio. El ancho, 50. Nuestro Padre nos enseña con este número algo grandioso. Fue 50 días después de la Pascua, en la fiesta de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue enviado a la iglesia. Así que esta medida nos habla de la llenura espiritual. La expansión ministerial no puede ser producto de metas humanas, sino de guianza divina, y esta dirección solamente puede venir a un ministerio lleno del Espíritu Santo. La altura, 30. Cuando el Señor empezó su ministerio tenía unos 30 años. Números capítulo 4 versículo 3. De 30 años arriba hasta los 50, todos los que se enlistan para servir en la tienda de reunión. En el antiguo pacto los levitas podían empezar su ministerio a los 25 años, pero dentro de ellos los coatitas, que eran los encargados de llevar las cosas más santas, lo tenían que empezar hasta los 30, lo cual podemos corroborar en el libro de Números capítulo 4. En Números capítulo 4 versículo 2: haced un censo de los descendientes de Coat de entre los hijos de Leví por sus familias conforme a sus casas paternas. Y de esto nos habla de madurez, la estatura del Señor Jesús. Así pues, puede ser que alguien esté como prospecto a ser apóstol del Señor, pero mientras no sea maduro emocional, espiritual, psíquicamente y aún físicamente, difícilmente podrá hacer una buena función apostólica. La profundidad, 15. 15 codos por encima subieron las aguas después que los montes habían sido cubiertos. Así dice el relato bíblico de lo sucedido después del diluvio.
A los 15 codos se detuvo el juicio. Este número nos habla de misericordia. Existen varias evidencias numéricas en la Biblia que la relaciona a este número con la misericordia. La compra por el profeta Oseas de su esposa envilecida. Oseas capítulo 3 versículo 2. La compré pues para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio, 1.5 de cebada. El asiento de la misericordia del arca del pacto, que medía 1.5 codos de ancho y de altura. 1,5 codos es una medida hallada en varios elementos del tabernáculo de Moisés, Éxodo capítulo 25, el propiciatorio, la mesa de los panes de la presencia. En gematría bíblica, para averiguar el significado del número decimal, se multiplica por múltiplos de 10 para obtener el número entero y explicar luego el significado correspondiente. En este caso sería 1.5 por 10 igual a 15, número de misericordia, y aplicado a la profundidad, que significa revelación, tenemos el concepto de la revelación es alcanzada por la misericordia divina. Podríamos concluir entonces que las dimensiones apostólicas no solamente tienen que ver con el poder en el que uno camina, sino en las medidas con las que somos medidos, sin olvidar que las dimensiones del ministerio apostólico tienen que ver con la fe, la madurez, la llenura del Espíritu Santo, la misericordia y la revelación. Gloria a Dios. Así llegamos al final de la lectura de este primer capítulo, mis amados hermanos, del libro escrito por nuestro apóstol, el apóstol Sergio Enríquez, probando a los apóstoles del tercer milenio, y en su primer capítulo, el cual lleva por título Dimensiones Apostólicas. Si Dios nos lo permite, en los días que vienen continuaremos dándole lectura al libro. Como se lo dije en el primer video, en la primera grabación, el libro consta de 7 capítulos y ya hemos leído en esta oportunidad el primero. Así que Dios me los bendiga, y primeramente hoy estaremos grabando en los siguientes días.